Hay mujeres que no pueden hablar porque no tienen madurez, porque le da miedo que un hombre, si tú le eres sincero, se vaya del lado tuyo. No, la sinceridad de quién tú eres, del diseño que tú tienes. O sea, hay mujeres que no quieren ser frontales y decirle a un hombre, mira, lo que yo ando buscando esto, no, porque se va a ir, me da miedo. No, esos temores ya el Señor lo había vencido en mí. Yo permanecía quieta, pastora. Nadie se enteraba en mi casa que mi marido no llegaba y que a veces duraba 3 días que yo no sabía dónde estaba. Y si yo tengo a Cristo y lo cantamos a veces en una canción muy buena, y te tengo a ti, lo tengo todo, pero cuando llega el lunes que nos falta la comida, maldecimos. Y yo no dije el domingo en medio de una canción con mucha presencia y con mucha adoración que me falte todo menos el Señor. Dios te le bendiga, Dios te le guarde, gloria al Señor. Estamos aquí en nuestro segmento nuevecito, hablando entre hebreas, y yo estoy muy complacida. El cielo me augura muchas cosas lindas, y cuando hablo del cielo no hablo de las constelaciones, ni de la Osa Mayor, ni de la Menor, ni analizamos, ni somos astrónomos, no, es del Eterno, de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ministerio para las Naciones, Maná del Cielo. Mire, comparte este video, dele me gusta. ¿Con quién yo estoy? Con la pastora Xiomari Veloz, de Pura Vida y de Cristo primero. Amén. De su esposo, de sus hijas, de Pura Vida. Y una sierva. Y una sierva de Cristo. Pastora, preséntese. Que Dios le bendiga a todo, pastora, muy honrada. La honrada soy yo de parte de Dios, que la haya puesto en su corazón que me invite. Les bendecimos y oramos desde ya por lo que están ahora mismo viendo el video, por lo que lo verán después. Que este video sea de gran edificación para su vida y que ojalá Dios me pueda usar, ¿verdad? O nos pueda usar a ambas para que si usted no conoce al Señor, pues en este tiempo el Espíritu Santo le pueda hablar. Pastora, ¿quién es la pastora Xiomari Veloz? Dígame su niñez, hábleme. Ay. De esa, yo sé quién es ella un poquito. Una emprendedora, dígame, ¿dónde nace? Gloria a Dios. Mire, yo nací en Paso Bajito. Paso Bajito está entre Jarabacoa y Constanza. No había luz hasta hace como menos de 10 años. Hace que hay luz y agua. Para que usted entienda, vengo de una montaña a donde cuando salí a la edad de 7 años, yo dije, no voy a salir de esta montaña para pasar desapercibida. Allí pues recogía café, habichuela con mi abuela, con mi papá, con mi mamá pues tenía fritura, mi papá era agricultor, hija de una agricultora, la primera de ese lado de mi abuela, amada por mi abuela, criada con los católicos, iba a la misa todos los domingos, comencé a amar al Señor, hablaba sola, me subí en los árboles a hablar sola, luego entendí que no hablaba sola, sino con el Espíritu Santo de piedra en piedra. Los que han ido a Jarabacoa saben que hay muchas piedras, mucho monte, y yo me metí en esos montes a hablar sola, pero yo no sabía lo que yo estaba haciendo, yo pensé que estaba hablando sola, pero era con el Espíritu Santo. Lo entendí después, cuando de adulta tuve un encuentro con el Espíritu Santo y él me dijo, tú sabes que tú y yo siempre hablábamos. Y yo le decía, ¿yo y cuándo? Me dijo, cuando éramos niños, yo era el que te ponía todos esos sueños en tu cabeza y era el que te guiaba. Y yo decía, ay, contigo era que yo me subía en la cojollito de los palos a hablar y no me sentía sola. Y de verdad yo decía que tenía ese amigo imaginario, pero no era un amigo imaginario, era con el Espíritu Santo. Dios mío, pastora, ¿cómo llega la pastora Xiomari? Ay, Dios pastora, mío. mire, al yo verla a usted tan fina y tan educada, yo pensé que usted era una pastora popi,
Que usted había sido, sí, porque su formación, su educación es de una mujer que se crió, ¿te sabe? Finóngola, así. No, soy una mujer del pueblo, muy del pueblo, que amo al pueblo, amo lo que Dios ama, amo lo que Jesús ama. Fui criada por monja, quizás ahí tuve un poco de formación. A los 8 años, para 9 años ya había leído El Quijote de la Mancha. ¿El qué, pastora? Porque desde los 4 años sé leer y escribir. Cuando los niños iban a los 7 años a primero, yo le decía a mi mamá, no, yo quiero ir para la escuela. Y me aceptaron como oyente en Paso Bajito con 3 años para 4. Cuando mi hermano iba con 7 años a primero, porque no existía ni kinder ni pre-kinder, mi primera profesora se llamaba Argentina. Y ella, era tanto la insistencia. Yo recuerdo que mi mamá cortó un petete en 2. Que los petetes eran pequeños porque éramos realmente muy humildes, de estrato muy humilde, y yo siempre quise ir a la escuela. Ya para los 8 o 9 años yo leía perfectamente. Mis tíos bueno, uno de mis tíos, José, estudiaba en el colegio de los Salesianos en La Vega. Él estudiaba agrónomo, entonces él tenía todos esos libros de Quijote de la Mancha, como una pequeña biblioteca, y yo vi ese libro tan grande de tapa dura y vi como ese hombre subido arriba de ese caballo, y como que me llamó la atención y cogí ese libro de letra grande y lo comencé a leer, Don Quijote de la Mancha, y comencé. Sí, la obra bestseller de Miguel Cervantes. De Miguel Cervantes Saavedras. Así es, yo ni entendía lo que estaba leyendo. Mi tío, que era un hombre, otro tío que coleccionaba monedas de todos los países. Bueno, cuando él se quitó la vida, que luego hablamos, él antes era como mi tío favorito, me había dejado todas esas monedas del mundo. Él leía los almanaque mundial. Yo leía almanaque mundial a los 10 años. Cada año él llevaba un almanaque, y con él comencé a leer la revista Selecciones. La primera revista Selecciones que yo leí, la leí como a la edad de 10 años, una del 1937. Luego que me voy para la ciudad, comienzo a comprar de esos libros que venden usados, y cada vez que leí una revista Selección y yo la veía de esa vieja, la buscaba. Mientras más vieja me gustaban, y comencé a leer de Rusia, de Estados Unidos. Comencé a educarme a la edad de 12 años, y ella era una revolucionaria. Imagínense, comencé a los 9 años. Yo no comencé, o sea, sí leí el libro que era lo que tenía Nacho y todo ese libro, pero fue una madurez muy rápido, porque yo leía libros muy profundos. Antes de los 15 años, yo no le puedo decir más de 500 revistas Selecciones, y eso me llevó a los 12 años a escribir poesía. Esa era mi línea, de escribir poesía. Yo ganaba premios que hacía la Biblioteca Infantil Pedro Mir, y me llamaban cuando no había teléfono, donde vecina, que ya vivía en la capital, en Sabana Perdida, en un lugar que para llegar cuando llovía yo tenía que ponerme funda en los pies, cargaba agua por paga para poder coger 35 pesos de carro para ir a Los Minas, al liceo Ramón Emilio Jiménez. Para poder llegar al Ramón Emilio Jiménez yo cargaba agua, llenaba tanque de agua, iba y compraba carne, limpiaba. Si usted tenía que le limpiaba, yo daba una limpia a los 12, 13 años, que decían, pero ni toda mujer vieja limpia una casa como esta. O sea, yo siempre fui aplicada, porque yo dije, de esta pobreza yo tengo que salir. Mi mamá trabajaba en la zona franca, se iba desde las 5 de la mañana. A esa hora yo me levantaba a hacer mi tarea. Luego a las 8 de la mañana iba y le cargaba agua a todas las vecinas que me decían, con una lata en la cabeza y 4 galones de agua. Ya yo tenía equilibrio con un babonuco. Así me llegó la pubertad, con una cubeta de agua en la cabeza. Eso es ahora que hay, somos ñoños, que nos rompemos. Luego me iba a Telemicro a la edad de 12 años, 12 para 13 años, comencé a estudiar, a ser trabajadora en Telemicro, de producción de televisión. Los fines de semana iba, como aprendí con monja, a bordar, a coser, a tejer, a tender una cama, a orar por los enfermos, a pasar el óleo, del aceite de óleo, que era lo que nos enseñaban los católicos, a darle la comunión a los enfermos. Aprendí toda esa devoción, a orar, ¿verdad? Amaba el libro de los Salmos, pero me sabía todos los rosarios. Yo creo que ya no me acuerdo, pero sí de algunas cosas me acuerdo, porque eso se queda grabado. O sea, lo tal es que fui formada hasta que esa fue como mi entrada, porque si algo le agradezco
a todo lo que me formaron, es que esa fue mi entrada, pero yo entendía que había algo más, que había algo más. Luego me alejo de la iglesia, de todo, porque comencé a estudiar en la universidad, entré con 14 para 15 años, era una revolucionaria del último gobierno de Balaguer, tiraba piedra, leía libros, cuando Nuria Piera tenía el programa que, bueno, fui de la primera que fui a las pruebas nacionales. Estoy hablando rápido como para hacer un recuento de dónde el Señor me viene sacando. Yo tenía un frente, era la directora, la presidenta de un frente que se llamaba FEU, Federación de Estudiantes Unidos. Le estoy hablando con 12, 14 años. Hacía huelga, me iba a Bauruco, me iba a todos los pueblos a levantarme en contra de las pruebas nacionales, diciendo que nosotros estudiábamos con vela, que no estábamos listos, que Jacqueline Malagón lo que se quería era robar ese dinero. Yo sabía toda la información, la prensa andaba detrás de mí. Todos los domingos todos los sábados, que eran las clínicas en las escuelas públicas y en los colegios privados donde se reforzaba, sobre todo porque, por ejemplo, de los 9 meses de clase, en el último periodo de Balaguer se daba 3 meses, porque había mucha huelga de profesores. Todo lo que nos tocó estudiar a finales de los 70, principios de los 80, yo me gradué en el 90, 92, yo me gradué en la universidad. Entonces me tocó trabajar finales de los 70, yo nací en el 77, en los 80, principios de los 90, yo me gradué, me gradué en la universidad en el 2001, pero me gradué en el bachillerato en el 92. Para el 93 terminé mi carrera en la UAS en el 2001. Desde el 2001, un mes antes de acabarse, yo le decía, Señor, y yo no voy a salir de esta pobreza. Trabajaba en Telemicro, vendía traje de baño, tenía un salón de belleza frente a la UAS, y yo le decía, Señor, pero ni aún así salgo de esta pobreza. Vendía seguro en la Intercontinental de Seguro, en la Nacional de Seguro, ya no existen ninguna de las dos. O sea, fui formada en el fuego, en el trabajo, con gente. Estudié en Centu cuando Centu se levantó, computadora, cuando era D-Base, cuando era Basic, cuando era COBOL, cuando se aprendía computadora, pero se aprendían programas de computadora. O sea, fui formada en la enseñanza, pero me gustaba, mucho leer. Y a veces ni mi papá se enteraban. A los 18 años ya yo tenía mi licencia de conducir. Nunca le dije a mi papá ni a mi mamá que iba a aprender a manejar, sino que yo buscaba agua, limpiaba casa. Para esta época de diciembre, a veces yo no tenía la ropa y yo en Telemicro le decía todo, yo limpio casa los fines de semana, búsquenme para yo comprarme mi ropa, usted sabe, comprarme mis zapatos. Yo duraba años yendo con 2 jeans a la universidad, estaba en la universidad, trabajaba, estudiaba, vendía celulares, vendía traje de baño, todo eso, y vendía seguro, todo eso, era como la mujer de Proverbios 31, andaba con todo arriba. En el 1999, el día 9 del mes 9, compré mi primer carro vendiendo seguros de vida. Cuando vender seguros de vida en este país, todavía nadie compra. Imagínense en el 99, Dio Astacio era mi manager en la Nacional de Seguros. Él ni se acordaba de mí, pero yo vendía mucho. Él me llamaba por teléfono todos los lunes. Yo me iba a todas las empresas del grupo a vender seguros de vida. O sea, he sido formada. Creo que el que quizá me vea Poppy fue por la formación con el tipo de gente que siempre me he codeado, quizá con gente, ¿verdad?, de otro nivel. He aprendido la educación a través de los libros de mi papá, de mi mamá, en la escuela, en la universidad, universitaria, luego como empresaria. Luego me llama el Señor. Me había olvidado un poco del Señor y andaba por ahí haciendo toda clase, ¿verdad?, de desacierto, aún siendo empresaria, pero entendía con 33 años, no me había casado, bendecida, prosperada, andaba en BM, en Mercedes BMW, tenía carro del año, ya era, pudiéramos decir que en ese tiempo de los 33 rica, pero no tenía un esposo, porque ¿quién quería tener otro hombre al lado de él? Porque la vida, la calle me enseñaron a ser una mujer independiente, empoderada. Espérese, pastora. Usted era independiente. Porque yo no era cristiana. Yo Estamos hablando de que ahí yo no era cristiana. Sí había sido formada por monja.
Cuando me fui a la universidad, yo iba para el aspirantado porque yo iba a ser monja. Pero ahí dije, no, como que yo no me voy a meter al aspirantado. Y era todo a propósito de Dios. Entonces, entre la universidad, los trabajos, todo, pues me alejé de la iglesia. Iba como todo buen católico una vez a la semana, porque yo era de la pastoral. Antes, como en mi juventud, antes de ser, empresaria, iba a la pastoral juvenil, era de la que nos íbamos de retiro, a los retiros de Maúd, nos íbamos por una montaña de retiro, pero como quiera ahí no se confrontaba el pecado, ahí no te enseñaban de pecado, y como que me alejé, y era una cristiana que iba los domingos a la iglesia, como todo lo católico, perdón, hasta que en el transcurso de mi vida, yo siempre amé la obra social. Yo iba a darle comida a los indigentes, a los locos y a los perros todos los domingos. A veces yo tenía un Mercedes-Benz. Era algo que yo sentí como ese llamado. Los domingos, como tengo una empresa de hacer comida, todavía no había conocido a Cristo. Estoy hablando a los 29, 28, 30, 33 años. Todos los domingos hacíamos buffet, lo ponía en la cajuela de mi carro, buscaba refresco, buscaba platos desechables, a veces le decía a una amiga, a veces me iba solo, y donde quiera que veía un loco debajo del puente Duarte, me iba, esa era mi ruta. Todos los domingos yo cerraba la empresa a las 12 y de 12 a 2 iba a hacer mi recorrido social, a darle comida a lo loco. Gente que yo encontraba acostado, yo le ponía un plato de comida ahí, lo despertaba, le decía: el Señor te mandó ese plato de comida. Donde quiera que encontraba un perro, me bajaba y le ponía comida en el plato. En el parque Enriquillo, que usted sabe que ahí hay niños, mujeres, hombres abandonados. Había uno que todos los domingos en la Benito me hacía llorar, me decía: Dios te mandó, tú tienes a Dios por dentro. Yo no lo entendía. Bajaba todos esos puentes sol y después me iba para la playa a andar y a beber con las amigas mías, porque era una socialite, una mujer con dinero, con Mercedes-Benz, carro del año, pero sin Dios en el corazón. No sé si me entiende. Amaba a Dios, quizá yo no estaba desviada del todo, pero ¿quién podía tener conmigo un encuentro? Porque era una mujer que no aguantaba nada. Era celosa, tiraba botellas, rompía cristales de carro a los novios cuando yo me sentía traicionada. Lo quería una mujer, ¿cómo le digo? Empoderada, ¿verdad? Yo ponía, como tenía cierto dinero, pues yo compraba grabadora, porque no era tan moderno, no habían tanto teléfono como ahora, y lo ponía en los carros de los novios para grabar todo lo que hablaban. Todo espionaje. El espionaje, pero más que espionaje, toda la artimaña que una mujer que no es cristiana puede desarrollar en el mundo, porque el mundo es muy bueno dando estrategias de Satanás, y nosotras muy buenas cuando estamos en el mundo para copiarle a Satanás. Lo bueno no es obedecer a Dios, y quizás se nos hace tan difícil obedecer a Dios cuando estamos de este lado, cuando el Señor nos llama. Pero como yo sufrí tanto en ese mundo, desde que el Señor me llamó fue un clic. Yo duré 3 meses yendo a una iglesia evangélica antes de recibir al Señor, porque era muy duro para mí sacarme el chip de católica. Pero yo dije, yo quiero estar convencida de que esto es así. Y cuando comencé a ver, ya yo era bendecida y prosperada en lo económico, pero decía, me hace falta algo. Y era la fuente, era Jesús, era beber del agua de vida que cambia, que transforma, que todo lo cambia, que todo lo hace nuevo. Era conocer aquella fuente que quitaba el deseo por las cosas materiales, porque el que no tiene a Dios puede tenerlo todo. Yo lloraba todos los domingos cuando venía un lunes, yo no lograba tener una pareja para casarme, porque yo tenía 32 para 33 y no llegaba el hombre. Y yo decía, está bien, porque había muchos ofrecimientos de tener bebé y yo lo podía tener, pero yo fui criada en una casa donde mi papá y mi mamá me enseñaron el temor de Dios. No eran evangélicos, pero yo tenía temor de Dios. Yo dije, no, yo no puedo tener un hijo si yo no estoy casada. Aún en el mundo yo sabía muy bien lo que quería y mucho ofrecimiento, y yo le decía, no, pero yo lo puedo mantener. Pero el problema no es mantener, el problema es que si yo no tengo un hombre al lado mío, yo no voy a tener un hijo. Entonces todos los hombres, pastora, me conocían y ya la semana no me volvían a llamar, porque yo era prepotente, rebusera, celosa. ¿Qué yo no le puedo decir? Son tantas cosas que nos pasaríamos el programa, porque yo pensé que como yo era tan empoderada, a mí había que aguantarme. Y yo no entendía, yo decía, pero yo lo tengo todo.
decía yo por dentro de mí, era bonita, con un pelo en la cintura, delgada. En mi juventud yo era era gimnasta olímpica de la selección de la gimnasta olímpica del Liceo Ramón Emilio, del Liceo Fabio Amota. Iba a Cuba, participaba con las cubanas que eran las mejores, no sé ahora, eran de las mejores gimnatas de todo el Caribe, participaban, no sé si me entiende. Como una caja de sorpresa. Una caja de sorpresa, yo practiqué de todo, o sea, de todo ese tipo, o sea, yo claro, nunca conocí la droga, nadie, o sea, yo era bien, ¿cómo yo le explico? Yo estaba en el mundo porque quizá el Señor estaba permitiendo, pero yo daba galletas, cuando hombres se querían venir a propasar conmigo. Yo iba a la discoteca y yo me sentaba y yo no me paraba de ahí hasta que iba. Por ejemplo, los hombres me decían, vamos a bailar conmigo. Yo era muy privona, como yo tenía mi dinerito. Y según yo decía que yo estaba buena. Yo lo miraba por el hombre y yo le decía, usted no me sacó de mi casa para yo ir a bailar con usted. A mí no me suda nadie que no me saque de mi casa. Yo no sé si usted entiende. Yo iba porque no sabía qué hacer, porque no tenía un propósito. Pero cuando conocí al Señor, yo dije, ahora yo entiendo por qué yo no encajaba en el mundo. Yo daba galletas, armaba rebú, porque todas las mujeres que van al mundo van dispuestas a que le enamoren. Entonces, cuando un hombre iba a enamorarme y dije, asobame, yo le decía, cuidado si me pone la mano, que yo te corto. Yo te rompo ahora mismo, porque yo crecí en la violencia, porque crecí con un padre que por mucho tiempo fue alcohólico. Ahora no. Esa es otra historia y si no entramos ahí, nos acabamos. Y eso me marcó mucho. Yo no entendía qué parte de la violencia que yo llevaba conmigo y parte de las marcas que yo llevaba en mi corazón era porque yo crecí en un hogar donde me maltrataban, en un hogar donde yo veía violencia, donde yo veía alcoholismo. Yo no entendía que eso me estaba dañando y aunque era una muchacha muy inteligente, yo siempre tuve conflicto con los hombres, porque cuando el hombre venía o intentaba hacer violencia, yo cogía botella y le decía, ponme la mano para que tú veas cómo yo te mato. Así calladita y educada. O sea, yo siempre me propuse que a mí nadie me iba a tocar. No sé si usted me entiende, yo estoy clara. Como un mecanismo de defensa. Como un mecanismo de defensa. Hubo un momento, muchos hombres me quisieron violar, me quisieron tocar. Yo no se lo permitía a ninguno. Les decía, pero yo mejor, tú me vas a matar a mí. Aquí no vamos a matar. Porque quizás, y ojalá y que muchas mujeres del mundo estén viendo este video. Mire, yo fui víctima de hombres que en los canales de televisión me encerraron en un lugar. Y yo le digo, mira, prefiero que tú me mates, pero contigo no. Pero hombres, no ni que yo le coqueteaba ni nada. Y quizás muchos hombres están viendo este video y lo saben que es así. Hombres que por ejemplo me decían, ay ven, vamos a darte una bola, compañeros de trabajo. Y después me querían venir a agarrar la mano. Me decían, yo te voy a violar aquí. Y yo le decía, pero si tú me vienes a violar, yo hasta te mato a mí. Para tú violarme, tú me vas a matar. O sea, yo tuve que aprender a ser esa fiera indomable, ¿verdad? Pudiéramos decir, porque yo dije, yo voy a llegar virgen al matrimonio. Yo siempre me propuse llegar virgen al matrimonio, aunque estaba en el mundo, pero el yo venir de monja, venir de casa donde mi mamá se casó, no sé si me entiende, yo siempre dije, este lo voy a defender. Y yo sé que hay muchas mujeres que le han dado mucho. ¿Cómo yo le explico? Hombres que me decían, tú no eres virgen, nada. Y éramos supuestamente novios. Y me decían, vamos para cabaña. Y yo le digo, pero para yo bajarme de este carro, tú me vas a tener que matar. Y yo sé que hay muchas mujeres que hoy no están convertidas y están oyendo este testimonio. Y ni sé por qué no hemos desviado, porque usted me trajo para aquí para que habláramos de matrimonio, para que habláramos de usted, de su vida. Pero estamos hablando, o sea, yo era una fiera indomable, pudiéramos decir, pero era porque había sido muy lastimada. Pero yo no sabía que yo tenía eso guardado. Cuando el Espíritu Santo comenzó a tratar conmigo a través de las prédicas, a través de la palabra, y yo comencé a ver que yo estaba tan herida y que yo era tan violenta y que yo era tan gallo macho y que me defendía tanto y que yo no le daba la razón a ningún hombre y que era tan violenta y tan celosa porque fui marcada en mi niñez. Fue que yo entendí, yo dije, ahora entiendo por qué no me casé. Ahora entiendo por qué he tenido tanto novio y ninguno me ha propuesto matrimonio. ¿Y a los cuántos años se casó? A los 33 años. Virgen. Yo tengo 14 años casada.
A los 33 años yo me casé vieja, ya después de haber ido a la universidad, de haber sido prosperada en los negocios. ¿Quién se hubiera casado con otro hombre? Luego fue que yo entendí que yo era víctima, ¿verdad? Porque tampoco estoy diciendo que los hombres sean tan buenos, porque los hombres que son impíos, y aún mucho en el evangelio, yo pienso que yo era una mujer con los ojos abiertos, pero en el lugar incorrecto. A ver si me entiende. Amén. O sea, con mucho discernimiento. Cuando usted conoce, pastor, a su esposo, ya usted era cristiana. Sí, claro, no se hubiera casado conmigo. No, justamente yo tenía 1 año siendo cristiana, y en el área en la que Dios trató más conmigo fue en el área del matrimonio. O sea, todos los lugares que yo iba hablaban de cómo era una mujer idónea, y era para mí, y yo absorbía todas esas prédicas, y era porque el Señor ya me llevaba de manera acelerada, porque el Señor quería que yo me casara. El problema era yo, que alejaba a los hombres con los celos, con la ira, con el perseguimiento. Yo le decía, pues tú crees que tú te vas a burlar de mí. Yo le decía a un hombre, pues tú crees que yo soy fácil. Y le averiguaba la vida, todo lo que las mujeres impías hacen. O sea, pero vivía en una agonía, pastora, que yo no le deseo ni a mi peor enemiga que sea celosa. Por eso, mire, mi esposo tiene 3 celulares de trabajar, y yo nunca he tenido problema con mi esposo por celulares. Y nunca he tenido ni la intención en mi corazón, porque el Señor lo primero que hizo fue matarme, matadita. El Señor me mató. El Señor, o sea, fue como una fuente de la que yo bebí tanto, porque yo tenía tanta necesidad y yo me metí tanto con el Señor. Desde que lo conocí, me levantaba a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, a orar, interceder en aguas profundas, a ver, y entendí que toda la necesidad que yo tenía la tenía porque yo no conocía al Señor, porque Cristo no se había revelado en mi vida. Cuando yo vi a ese Cristo, yo dije, wow, yo perdí tanto tiempo celando de que novio, celando hombre, y siendo celoso y teniendo envidia, que cuando conocí al Señor fue como un capítulo cerrado en mi vida. Dije, jamás vuelvo a celar ni hombre, ni amistades, ni gente. Jamás vuelvo a ser esa mujer a la que no dormía, quitándole la paz. Yo salía, pastor, a ver si los novios, los carros estaban calientes, porque me decía, yo estoy en mi casa, y yo le decía, pero yo pasé ahora mismo, yo estoy en tu casa y tu carro está tibio. O sea que tú llegaste ahora mismo a ser una mujer usada por el enemigo. Todas las artimañas de una mujer celosa, yo la tenía. Todas las mañas que una mujer del mundo pudiera aprender, yo las tenía y la manifestaba. ¿Y usted cree que un hombre quiera llevarse una mujer así? O sea, que usted era, el bestseller en tóxica. Tóxica. ¿Cómo llega la pastora? ¿Cómo se forma el carácter para la pastora Xiomara llegar a lo que es el pastorado? Y yo quiero que usted me hable cómo usted hace el equilibrio, cómo es el complemento entre esa mujer de Dios, esa esposa, esa pastora, esa empresaria. ¿Cómo usted maneja la opulencia y en la posición que Dios la ha puesto, pero ya canalizada desde otra óptica? Mire, conozco al Señor. Fui a una iglesia donde el Señor me enseñó muchas cosas aceleradas. Entré de una vez no al liderazgo, sino entré de una vez a estudiar. Estudié. Luego, cuando me caso, a mi esposo no le gustaba la iglesia donde yo estaba, y me decía, no, a mí me gusta la prédica del pastor, pero él se encuentra con el que había sido su pastor en Estados Unidos, y tenía una iglesia, y usted sabe, yo vengo de una iglesia de 5,000 miembros, donde te forman mucho el carácter, donde te enseñan a ser servidores, donde te enseñan honra, y llego a una iglesia de 20, 30 gente. Ay, Dios mío. Entonces, pero allí aprendo de Jesús, allí aprendo Biblia, allí aprendo humildad, allí aprendo la otra parte que yo no la había aprendido, que era la humildad. No sé si me entiende. Claro. A ver a ese Jesús que caminaba con los pobres, que buscaba lo perdido. O sea, tuve ambas formaciones, la que necesitaba para fluir en excelencia, así como, claro, como le construyó Salomón al Señor un templo en excelencia, pero no trabajando debajo del sol, porque todo el que trabaja debajo del sol trabaja para que lo vean. Y el sol, ¿verdad? Te ciega por el brillo, te cansa, te fastiga. Sino allí mi pastor me enseñó a trabajar desde el lugar santísimo, en excelencia para el Señor, buscando a Dios,
no hacer nada sin orar, metida en el secreto del Señor, metida en la Shekinah del Señor. O sea, fui formada a fuego, en un lugar de mucha opulencia primero, pero con mucho carácter. Y luego allí en la intimidad aprendí a orar en ese lugar de mucha intercesión, pero aprendí a que sin Jesús, sin que Él diga allí donde están los viles, lo menospreciado, y el Señor me metía ahí, mi pastor, después de yo venir de una iglesia, yo lloré mucho porque yo no entendía por qué Dios me tenía ahí en ese lugar de humildad. Mi pastor llega un sábado y me dice: prepárate, invita a tu esposo y a toda tu familia que mañana te unjo. Yo no dormí, pastora, porque para mí el pastorado era algo demasiado grande, porque de la iglesia donde yo fui formada, ser pastor es como que Dios te ponga ahí. O sea, nada más Dios y los hijos de Dios te pueden poner ahí. No sé si me entiendo. Si usted me entiende, y quizás los que están ahí me entienden, y ese pastor me llama, me dice: muchos me van a condenar, pero yo te tengo que ungir como pastora, aún sin que tu esposo sea pastor. Dios me dijo: ay, pastora. Yo me comencé a confrontar con Dios. Yo dije: no fue Dios que le habló. ¿Cómo Él me va a llamar a mí como pastora? Pastora, yo duré como 3 años para decirle a la gente que yo era pastora. Aún siendo pastora, a mí me daba vergüenza porque yo ni entendía que yo era merecedora de llevar esa unción, ese manto. Y cuando el pastor me unge, yo le digo: pastor, por obediencia yo voy a aceptar este manto. Pero realmente soy una sierva del Señor. Y el pastor me unge. Pastor, a los 6 meses se murió el pastor. A los 6 meses. Le dio un ataque. Ya usted sabe quién quedó en la iglesia. ¿Usted? Ahí fue que yo entendí que verdaderamente Dios le habló. Yo dije: Dios no habló con el pastor. Y yo le decía: Señor, tú estás oyendo lo que el pastor dice. Diga que yo soy pastora. Tú estás oyendo. Tú y yo sabemos que eso no es verdad. Tú estás oyendo que Él me quiere ungir mañana. Que Él cambie de opinión. Esa noche entera yo era rogándole a Dios que Él cambie de opinión. Que Él cambie de opinión. Y llorando: Señor, yo sé que esto no es verdad. Y le dije, cuando Él me dio la palabra, le dije: pastor, yo lo voy a aceptar como David. Que Saúl era el rey, pero ungieron a David. Y 18 años después fue que David fue rey. Como eso, porque yo veía mi llamado lejos, 20, 30 años después. ¿Usted entiende? Amén. Porque eso fue como unos 9 años yo tenía siendo, 9, 8 años yo tenía siendo evangélica, siendo cristiana. ¿Usted me entiende? Yo entendía que era muy precoz. Cuando el Señor me llama y el pastor muere, fue que yo entendí. Yo dije: ay, de verdaderamente esto fuiste tú, Señor. Porque si no, la iglesia se hubiera quedado sin pastor. Pero él vio lo que quizá nadie vio, lo que ni yo vi. Dios le habló. Dios me llamó. Y me llamó a través de ese pastor, que yo sé que nadie me hubiera ungido. Usted me entiende, pero Él vio aquella cualidad de me dice: tú eres tan sometida. Yo veo tu casa tan ordenada. O sea, Él me decía tanta cualidad y me decía: ¿cómo yo no te unjo como pastor? Y parece que ya Dios había tratado con él que se moría. Y no lo quería decir a nadie en la iglesia. Cuando ya usted sabe, llaman que mi pastor murió. Yo no lo podía creer. Y ahí me llama el Señor. Y ahí hemos estado por 5 o 6 años batallando, creyéndole al Señor. Cuando el pastor muere éramos como 8 o 9 en la iglesia. Nos congregábamos en una carpa. En el parqueo de mi empresa, ahí nos congregábamos. Y a veces subíamos a un salón de evento que tenía la empresa para hacer evento ahí, o si llovía. O si llovía ya se acababa el culto porque fue en una carpa que comenzamos. Y así ha ido la misericordia del Señor. Ya era empresaria cuando el Señor me llama. Y pues tengo 21 años con De Lujo Fiesta, una empresa de eventos, de comida, de alquiler de silla, mesa. ¿Y cómo usted maneja la parte? ¿Usted está de acuerdo con ese empoderamiento que se ha filtrado en el pueblo de Dios? Absolutamente negativo. Y lo puedo decir porque como mujer empresaria soy prosperada.
No sé si entiende. Claro. Y cuando conocí a mi esposo, de hecho, yo era prosperada económicamente más que mi esposo. Pero el Señor me dijo, yo no quiero que tú veas a tu esposo en la parte económica. Yo quiero que tú veas el corazón que él tiene. Yo no te voy a entregar un hombre prosperado económicamente. Yo te voy a mostrar el corazón del hombre al lado de quien te pongo. Pero a ti te va a tocar pelear con todos los demonios, con todos los gigantes, que pueda haber en él. Y a medida que tú pelees, esa tierra se te va a entregar. Porque quizá muchas mujeres no han entendido que cada vez que tú peleas con tu cabeza, que tú te empoderas por encima de tu esposo, tú estás trayendo muerte espiritual y estás trayendo destrucción para ti, para tu casa y para tus hijos. Tú le estás quitando la autoridad a tu esposo. Tú le estás trayendo un modelo equivocado a tus hijos y está trayendo maldición para tu casa, porque la bendición no es dada por la mujer, la bendición la da Dios por el esposo. Pastora, pero yo tengo más que mi esposo, te pueden decir mucho. Aparentemente, porque hay muchas mujeres, como las mujeres últimamente nos hemos dedicado más a estudiar y a trabajar, por lo tanto muchas mujeres están pues tomando los primeros puestos en los bancos, en los lugares donde está, y muchas veces las finanzas son mejores. Y muchas mujeres creen que por eso pueden mandar a su marido, que creen que pueden pisotear a su marido. Y cuando eso pasa, usted sabe que viene un empoderamiento y viene el espíritu de Acat y viene el espíritu de Jezabel, y entonces no puede fluir nada de Dios, porque ese hombre se siente maltratado y se siente mal porque esa mujer toma o hace decisiones o le dice, tú eres el siervo, le pone el pie arriba y él es tu sacerdote por encima de la bendición. Quizás en este momento tú estás siendo la bendecida y la prosperada, pero cuando Dios levante a tu marido, si duró 10 años para levantarte a ti, él lo va a levantar en 2, porque hay una bendición sobrenatural que Dios tiene en la vida de tu esposa. Pero hay mujeres que cortan la bendición del hombre, porque pastora, yo le quiero preguntar a todas las mujeres que nos están escuchando ahora, y lo digo por tantas mujeres que van a consejería, que me dicen, pastora, mi marido no trabaja, mi marido no quiere pagar la casa, mi marido es un vago que está acostado. Y yo le digo, ¿y a dónde queda tu papel de edificadora? ¿Para qué tú crees que fue que Dios te llamó? A ti te toca levantar a tu marido. Es que él no quiere trabajar, y yo le digo, tú eres la culpable. Dile que tú lo vas a votar. Dile, entonces tú quieres que tus hijos y yo nos muramos de hambre. Tú quieres que sea el pollero del lado que me dé la carne para yo verme obligada a apretarle una esquina de esta casa. Usted sabe, para no serme explícita. Claro, porque las mujeres sabemos, pastora, cómo mover el hombre de su comodidad. Lo que pasa es que cuando usted hay que cambiar un bombillo de la casa y usted va y lo cambia, usted le está quitando el poder a su marido. Ay, mi amor, mira, el bombillo de la casa no está cambiado. Pastora, yo soy una mujer que en la empresa yo me subo en una escalera y cambio el bombillo. Pero en mi casa, si el bombillo dura 3 meses apagado, yo duro 3 meses diciéndole, mi amor, el bombillo de la casa. Yo no sé si usted entiende eso, porque yo no le voy a quitar el sacerdocio a mi esposo. Y yo le digo, mi amor, sin pleito y sin nada. Ay, mi amor, el gas se fue. 3 meses sin comer, una semana sin gas, sin combustible para cocinar. Ay, mi amor, no hay gas. ¿Qué hacemos? Mi amor, hay que pedir comida en la calle porque no hay gas en la estufa. ¿Cómo lo hacemos? Ah, pero ahí va la mujer, llama un taxi y lo resuelve. Ese no es tu problema. Usted puede ayudar. No, pues vamos a buscar el dinero, pero ve tú, porque eso es lo del hombre. Y eso es lo que quizás también muchas mujeres en la casa no le hemos enseñado a la madre, a los hijos. Hay hombres que no saben cambiar una batería. Entonces yo me pregunto, cuando se te dañe el carro, ¿qué tú quieres? Que el exnovio, que el amigo, que el pastor, que el líder venga y le cambie la batería del carro a tu mujer. Yo le hago una pregunta a los hombres, pero yo también le hago una pregunta a las mujeres. Entonces nosotras como mujeres tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos. Decirle, si tú no aprendes a cambiar un tanque gas, porque usted sabe, pastora, que ahora hay hombres que dicen, ay, yo estoy malo de los riñones, yo no puedo cargar un tanque gas. Y yo le digo, bueno, pues paga quien lo haga.
porque yo no lo voy a hacer. Yo te amo mucho, mi amor, pero ese es tu trabajo. Aquí el mío es edificar, el mío es hacerte la comida, quizá ayudarte a tender una cama. Entonces cuando usurpamos a ese hombre y no lo edificamos, entonces no tenemos hogares eficaces, porque para eso fuimos hechas, para vigilar el hombre, para oponernosle. Que tú vas a hacer un negocio con aquel. Ya Dios me dijo que ese hombre te va a engañar. No, tú estás loca. Y se ponen guapos con uno, pastor, y duran un mes que ni le hablan a uno. Y mujeres que entonces son endiabladas y le dicen, pues no te cocino. No, usted le tiene que cocinar aunque él no se la coma. Usted tiene que ponerse bonita y acostarse en la cama aunque él ni la mire. Y decirle, ya tú sabes, yo estoy disponible. Yo conozco una señora de un campo que era amiga de mi abuela. Yo no entendía nada. Usted sabe, le decía, yo estoy lista y servido, mi amado, por si usted se quiere servir. Yo estoy dispuesta, entre y sírvase. Así eran que las abuelas de antes de nosotros hacían. Yo estoy aquí para que usted se sirva. No sé si usted entiende por qué los esposos eran los señores. Y a veces esos hombres tenían 2 y 3 mujeres y se la tenían al lado. Y uno dice, pero mira, yo hasta lo mato. Pero esas mujeres eran mujeres sabias, mujeres que eran edificadas. Y quizás nosotros la vemos ahora y decimos son tontas. Y el mundo le llamará tonta. Pero eran mujeres que al final esos hombres se casaban de dar vuelta y volvían a su casa porque decían, yo no voy a encontrar otra como esta mujer, otra como esta hebrea, fuerte en el carácter, determinada. Porque una mujer hebrea son como las hebreas que mientras más la oprimían, más ellas se multiplicaban. Una mujer hebrea no es una mujer que llora cuando se entera que su marido está coqueteando con otra. Le dice, está bien, yo lo entiendo y yo sé que para conquistar esta tierra habrá gigantes. Y yo no le estoy diciendo a ninguna mujer que aguante ese, pero ese es tu marido que Dios te lo dio y tú lo ataste en la tierra a través de un papel cuando te casaste y también el cielo te bendijo. ¿Y por qué tú tienes que dejarle la tuya a la mujer adúltera? ¿Por qué tienes que dejarle tu marido a la mujer que tú sabes que no es la legal cuando usted sabe que tiene legalidad? Porque son mujeres que en un momento estaban como yo, oruga, lastimadas, llenas de falta de perdón, mujeres que se sienten al menos, mujeres que no pueden pelear porque dicen, ya este se fue y se fue a beber con otra y llegó todo estrujado y todo pintado de otra. Yo le digo, pues otra te pintó y ahora el trabajo mío es de pintarte, pero venga para acá que aquí a usted se va a despintar. Mire, mi marido se reía conmigo porque cuando él llegaba tarde de la madrugada y borracho, yo le hacía su sopa. Él no encontraba, porque fue que yo rompí una estructura en la vida de mi esposo, que él diría, pero ni la peor de la mujer hace esto. De las mujeres, por ejemplo, de la calle. Porque fue algo que él me decía, ¿quién te puede descifrar? ¿Quién puede descifrar una mujer como tú? Y yo le decía el amor de Dios que hay en mi corazón. ¿Qué era usted le hacía, pastor? De todo. Sus hijos, que yo no tenía hijos al principio, vivían conmigo, sus 2 hijos. Y la gente me decía, tú estás loca. Y yo le voy a criar hijo a hombre. Pues eso tienen su mamá, pero ella se fue y lo dejó. Y yo digo, estos son ahora mis hijos. Porque si yo lo amo a él, ellos tienen que vivir conmigo. Y ahí están casados. Me dicen mamá. 14 años después, su hija estudia medicina, vive aún conmigo, esa es mi hija. ¿Y qué yo le puedo decir? La que me ayuda con mis 2 hijas más pequeñas, cuando no tengo los servicios en la casa, que va conmigo, que es la que me dice, si me preguntan quién es la persona que yo más admiro del mundo, o sea, fuera del Señor, hablando de la gente del mundo, me dice a mamá Xiomari, porque la ha visto. Había momentos en que yo me quería ir de la casa por tanta oposición. Y yo pensaba, ¿y cómo yo dejo a esta niña? Y él no me la va a dar. Y yo le decía, Marita, por amor a ti, yo no me voy. Pero decía, yo voy a aguantar. Y no voy a aguantar en dolor, ni voy a aguantar en desesperación. Y yo veía mensajes, y veía cosas, y veía cosas, y veía cosas. Y yo le digo, no, tú eres el que no ha visto quién es una mujer de Dios. Tú vas a ver quién es una mujer de Dios. No sé si usted me entiende, pastor. Y yo sé que estamos edificando. Y él me hacía... Y yo calladita, pastora, yo no le reclamaba nada. No le reclamaba. Por ejemplo, a veces yo estaba orando cuando él llegaba a las 5, a las 4 de la mañana y me encontraba de rodillas. Yo lo miraba, él como que estaba esperando que yo le dijera algo. Y yo le decía, que Dios te bendiga, si tú quieres cena, ahí abajo hay cena, que te la dejé en la mesa, y seguí orando. Y llegó un momento en que él me decía llorando,
yo no sé quién tú eres ni lo que yo hice para merecer una mujer como tú. Dios mío. Porque literal mi comportamiento lo desarmaba, pastora. Porque cuando yo me casé en ese año, al mes de nosotros entrar en Amores, él me dijo, yo nunca había conocido una mujer como tú. Yo le dije, si tú no te casas conmigo, yo no abro el colmado. Y él me dijo, yo nunca había salido con una mujer que en menos de una semana yo no tuviera intimidad con ella. Yo tengo un mes contigo y tú nunca has dejado que yo te toque. Y yo le digo, no, es que yo estoy clara que ni soy la mujer más bonita del mundo, ni la más fea, pero ya yo tengo 32 para 33. Si tú no te casas conmigo, déjame correr, porque ya yo estoy en la edad de encontrar un hombre, porque yo tenía madurez para enfrentar un hombre. Hay mujeres que no pueden hablar porque no tienen madurez, porque le da miedo que un hombre, si tú le eres sincero, se vaya del lado tuyo. No, la sinceridad de quién tú eres, del diseño que tú tienes. O sea, hay mujeres que no quieren ser frontales y decirle a un hombre, mira, lo que yo ando buscando esto, no, porque se va a ir, me da miedo. No, esos temores ya el Señor lo había vencido en mí. Ya yo sabía en un año, porque fue metida literal con el Señor, pastor, en esa área de mi vida, siendo lijada, siendo entendida. Yo no tenía vergüenza de expresarle mi temor. Él me decía, pero tú nunca me dices nada. Y yo me siento tan mal cuando yo llego aquí, que sé que le estoy faltando a mi matrimonio. Yo lo que te encuentro orando, y tú te vas a trabajar y me haces sopa y llega el otro día y no me dice nada, y yo con una resaca acostado, y él nada más me mira y bajaba la cabeza, y yo le decía, tranquilo, yo soy tu esposa y no te voy a dejar porque tú seas un bebedor. Ahora yo voy a seguir orando para que tú te arrepientas. Y él era tan avergonzado cada vez que yo asumía una posición diferente a la que él estaba esperando. Y por dentro de mí, yo le decía al Señor, a veces llorando, y el Señor me decía, yo te he levantado como una guerrera, y las guerreras no temen, y yo te he sanado tus heridas, las heridas que tú trajiste de niña, y ahora esta es tu prueba. Yo te estoy probando. Esta es tu tierra para ver si de verdad tú fuiste sanada. Y ahí yo entendí para qué el Señor me había dimensionado. Y entendí que yo estaba siendo probada y viendo a ver si era que verdaderamente yo tenía aceite. Porque no es que yo diga que yo tengo el carácter de Cristo. Es cómo yo me comportaba cuando yo encontraba un mensaje de otra mujer en el teléfono de mi esposa. Igualita, pastora, yo me quedaba. Y a nadie yo le decía que yo había visto ese mensaje. Todo el que me veía decía, esta mujer es feliz. Lo que pasa es que yo no necesitaba depender de un hombre para ser feliz. A mí se me fue revelado que cuando yo tuviera a Cristo, yo lo tenía todo. Y si yo tengo a Cristo, y lo cantamos a veces en una canción muy buena, y te tengo a ti, lo tengo todo, pero cuando llega el lunes que nos falta la comida, maldecimos. Y yo no dije el domingo en medio de una canción con mucha presencia y con mucha adoración que me falte todo menos el Señor. Y cuando viene la prueba que me falta el Señor, que vienen los lloros y que venía el diablo a poner pensamiento, yo le decía, tranquilo diablo, que yo conozco el Dios que me entregó este hombre. Y no lo voy a dejar porque tú vengas a poner pensamiento. Lo vamos a pelear. Vamos a ver si de verdad yo soy una mujer que va a edificar un hogar o no. Vamos a ver si es verdad que yo sé pelear. Y yo tranquilita, calladita, yo no decía nada. No porque yo no supiera quién era, ni porque yo no me pudiera ir. Pastora, yo tenía dinero, empoderado, carro del año, ropa fina, todos los relojes caros, todo el dinero disponible para irme por ahí. Pero yo no me iba en sujeción, me quedaba en mi casa y todas mis amigas llamándome. Yo, no, tranquila, aquí en la casa. Pero yo no le decía a nadie por el valle de sombra y de muerte que yo estaba pasando, porque yo le decía, Señor, yo te la voy a pasar a ti con 100. Y nadie me va a mover de este propósito, porque yo sé quién soy en ti. Y yo sé a dónde Dios me va a llevar. Y yo sé que si yo, por ejemplo, las mujeres somos capaces de llevar cualquier carga. Lo que pasa es que el enemigo lija. Si nosotros no fuéramos capaces de llevar un bebé, Dios no nos hubiera diseñado 9 meses llevando un hijo en un vientre. Por ejemplo, en mi caso, que hago unos malestares los 9 meses, pastora. Yo escupo, ando con un vasito escupiendo. Los 9 meses yo vomito en todas las esquinas y en todos los lugares donde voy. Yo sé que hay mujeres que no hacen malestares, pero en mi caso yo hago, mire, unos malestares terribles. Y si yo soy capaz de aguantar 9 meses de malestares, incluyendo esos meses de septiembre
agosto, embarazada, en términos finales, con los calores que hay en República Dominicana, y un embarazo y unos muchachos moviéndose entre un vientre. Entonces el Señor nos da hijos y nos da carga y nosotros no lo dejamos caer. Yo voy a dejar cargar un hombre. Yo voy a dejar que un hombre me incomode. Yo voy a dejar que las acciones de un hombre cambien quién yo soy o definan quién yo soy en Dios. Y el Señor me ministraba y me decía, tú eres más que eso. Yo te he enseñado a un Dios. Yo te he enseñado mi amor que sobrepasa el amor de un hombre. Me decía ese un hombre que yo ahora mismo es y ahorita si yo quiero te lo quito. Pero a mí tú no me tienes siempre. Y me dijo, ese es el que te está lijando. Con él tú estás aprendiendo compasión. Con él tú estás aprendiendo amor. Y yo le decía, ¿cómo así? Me dice, sí, porque tú vas a pastorear. Porque ya yo lo sabía que iba a pastorear. Y me dijo, tú estás desarrollando amor por los borrachos. Y yo le decía, ¿cómo así? Porque yo no lo entendía. Y luego en el ministerio Dios me ha dado amor por los drogadictos, por los borrachos, por la prostituta, por aquellos que nadie quiere. Pero ¿a dónde el Señor me enseñó ese amor? En mi casa cuando yo era una niña, por mi papá que era alcohólico, luego ya no es, tiene 25 años de sobriedad. Para la gloria de Dios. Fui entrenada, pastora, en tierra dura, difícil. A veces lloraba, pero ahí mismo me sacaba la lágrima. ¿Y qué digo yo llorándole al diablo? No. Aquí yo voy a orarte. Yo voy a dar gloria, a pedirte que tú me fortalezcas. Que tú me digas que yo debo de hacer. Me dice nada. Siempre el Señor me decía, nada, tú vas a hacer. Y me levantaba el otro día para ir a trabajar y a fluir como que no pasaba nada en mi casa. Como que yo no estaba siendo lacerada en mi casa. Como que yo no estaba siendo criticada por toda su familia. Y yo veía a su familia cómo se reía de mí, con hijos que no son de ella, con un hombre que le hace la vida imposible con otras mujeres. Pero yo permanecía, como dice la palabra, permanece quieta y verás que yo soy Jehová. Yo permanecía quieta, pastora. Nadie se enteraba en mi casa que mi marido no llegaba y que a veces duraba 3 días que yo no sabía dónde estaba. Nadie se enteraba, ni mi mamá ni nada. Un día mi mamá fue a mi casa y me dijo, parece que fulano no quiere que nosotros vengamos a la casa, porque cuando venimos, él nunca está. Porque mi mamá no se imaginaba por lo que yo estaba pasando. Pero yo le decía, no Señor, yo puedo más que lo que el diablo puede. Él tiene que saber que aquí hay una verdadera hija de Dios que no se le va a doblar a este procesito viejo. Y yo tranquila, pastor, en gozo, adorando, camino a mi iglesia, sirviendo, lavando daño, haciendo lo que tenía que hacer, organizando mi casa. Porque cuando yo me casé, mi marido me regaló una casa, mire, una tremenda casa, siendo envidiada por muchos, pero una casa vacía, pero sin amor. No sé si me entiende. Y el Señor me decía, ¿quién te dijo que sin amor yo te quiero? Y tú sabes que yo te quiero. Y a veces yo lloraba y me dice, ay, va, tú a compadecerte de ti. Tú sabes que yo estoy contigo, que yo soy tu marido, que yo soy tu hacedor y yo no voy a dejar que tú te mueras. Yo sentí ese amor del Padre que me sostenía y verdaderamente Él hacía las cosas. A veces yo me incomodaba en la carne y el Señor me decía, ¿para dónde tú vas? ¿Para dónde tú vas? Si esta es tu oportunidad de formarte. Yo no le puedo decir que no hay un lugar de la casa, de esa casa, porque ya no vivimos en esa casa donde yo no haya llorado. Y yo lo tenía aparentemente todo, pero no tenía el amor de un hombre. Y el Señor me dice, tú no tienes el amor de un hombre, pero tienes el amor mío. Yo te amo, yo te quiero, hasta que todo fue cambiando. Y no cambió porque yo le peleé. No cambió porque yo me le sublevé. No cambió porque yo tenía que recogerle los vómitos y decirle, mira, buen borracho. No, nunca yo he ofendido a mi esposo. Y él pudiera estar aquí para que dé testimonio. Nunca yo le dije, tú eres un borracho viejo. Hubo un momento en que me desesperé y yo le deseaba ya la muerte. Porque hubo un momento en que yo dije, Señor, tu ungida que ha llorado tanto y no he visto cambio. Pero es que habían cosas todavía que el Señor tenía que matar en mí. Y es duro y difícil, pero de la única manera que nosotros somos grandemente tratadas por el Espíritu Santo es cuando estamos en los desiertos. Es cuando el fuego está impactando allí, aquellas áreas de nuestra vida donde nosotros creemos que la tenemos superada. Porque yo era una mujer muy linda, pastora. Y lo sigo siendo. Es linda, pastora. No sé si usted me entiende. Yo decía, pero yo soy una mujer bonita, joven, una sierva de Dios, prosperada en victoria. ¿Y por qué es que Él no me quiere?
Pero no era él que no me quería. Era quizá Dios que permitía ese alejamiento. ¿Para qué? Para sacar lo mejor de mí. Para matar a la Xiomara matada ya aquella. Para formar a la hebrea, la fuerte. A la mujer que no le importara nada de lo que Faraón dijera. Levantándome contra toda crítica de la gente cercana. Para que cuando vinieran los procesos en la iglesia, en la empresa, para que cuando me traicionaran los que están cerca de mí, yo no lo entendía, pero luego el Espíritu Santo me lo enseñó, me dijo, ¿de qué manera tú vas a sobrevivir cuando los que estén cerca de ti te hieran? Si yo no esto es un entrenamiento, tu casa es un entrenamiento, los matrimonios son un entrenamiento. Por eso Pablo decía, el matrimonio es un misterio. Y creo que este misterio ni siquiera en la tierra nos será revelado. Yo pudiera decirle que es tal vez cierto lo que Pablo dijo, pero a mí se me ha sido revelado muchas cosas con el matrimonio, porque en el matrimonio aprendemos tantas cosas. Amar a alguien, pastora, que no nació contigo, que no es tu hermano, que no es hijo de tu papá ni de tu mamá, que tú nunca lo viste quizás. Y a tú amarlo y estar ahí, quizás con un borracho, con un drogadito, con un tonto, con un vago, yo sé, con un hombre que quizás está peleando. Hablo por quizás mujeres, que hay hombres que están peleando con su identidad. Pastor, hay hombres ahora mismo que tienen esposas, generales, hombres de la política que tienen su esposa y están luchando con la identidad. Muchos de ellos impíos quizás, y muchos de ellos cristianos que son hombres, pero están luchando porque creen que son mujeres. Y ahora no están en fornicación con una mujer, sino con un hombre. Y quizá la mujer está viendo eso y está sufriendo y dice, ¿qué debo hacer? Pastor, esto es grande y nosotros como pastores no podemos pasar paño de agua tibio. Y quizás esto que yo estoy hablando no se atreven a hablarlo mucha pastora, pero lo están sufriendo, lo sufren. Y quizás muchas de las siervas que están sentadas ahí están sufriendo porque no saben qué van a hacer y creen que es verdad que la vida de Dios es perfecta. O sea, la vida de una mujer de Dios que tenga una iglesia, Dios es el único perfecto. Nosotros tenemos vida imperfecta, tratando de ser alineados por un Dios perfecto. Por eso nosotros no podemos decirle, no, todo va bien, yo como pastora fluyo, todo en excelencia. No, nada fluye bien. Solamente es bien cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de la guía del Espíritu Santo, nos mate. Y nosotros comencemos a entender que somos pecadores y que la gente tiene debilidad y que la gente falla y que la gente tiene falta de perdón. Entonces, cuando yo entiendo que el hermano no falla, yo pongo un dedo acusador y digo, usted se va de la iglesia porque usted falló. Pero si el Señor ha visto y yo he tenido que lidiar en mi casa y he tenido que perdonar a mi esposo, ¿quién soy yo para señalar a un hermano cuando falla? Mi único papel es estar ahí para que el Espíritu Santo pueda restaurar la vida de aquellos que se perdieron o que el enemigo quiere sacar y decirle, yo entiendo tu dolor. Jesucristo, cuando le llevaron a la mujer adulta, no le dijo, mira, vete, tú eres una pecadora, tú no puedes estar delante de un hombre tan santo como yo, porque Dios era la misma gloria sobre la tierra. Jesús, era la misma tierra encarnado en un hombre sobre la tierra, y le llevaron una pecadora. ¿Qué hubiera dicho Jesús? No, yo no puedo estar donde está el pecado, porque ciertamente ella era una adúltera. Él le dijo, vete y no peques más. La perdonó, tuvo misericordia, porque la única manera de salir vivo de este sistema satánico y mundano que es del mundo, que es un sistema tan mundano que se ha metido dentro de nuestras iglesias, y nosotros creemos que en las iglesias todo va a paz. Mentira. A veces el diablo está más metido en nuestra congregación que ahí afuera. A veces hay familias que no conocen al Señor y tienen un orden, lamentablemente, más que muchas de las que están recibiendo palabra, porque nosotros no lo queremos decir, que estamos viviendo con un narcisista, con un golpeador, porque ¿qué va a decir la pastora? ¿Qué va a decir el pastor? Nada. Vamos a restaurarlo. Entonces, cuando la pastora dice, sale con estos tipos de testimonios, dicen, ay Dios mío, pero entonces yo tengo que buscar el mismo Dios que buscó la pastora. Pues mi vida no es tan de mentira. Entonces usted es un espejo y se da a entender que si Dios lo hizo con usted, lo puede hacer con... Pastora, ya, ¿qué tiempo que demasiado no estoy, córtalo en dos, hijo. No, córtalo en dos. No, el Nadie libro. va a ver esto tan largo, córtalo en dos, hijo. No, un solo. El libro, bueno, pastor. Háblenos del libro. No, este libro es tremendo, pastora. Digo, perdón la inmodestia. No acostumbro. Pero quiero que usted lo lea, porque es un libro que habla de favor y de gracia. Es un libro donde hablamos de los últimos años
históricamente de lo que ha vivido la mujer en diferentes culturas y de lo que ha estado impidiendo que la mujer pueda cumplir el propósito. Pero también ahí vemos cómo muchas mujeres que no están en este tipo de cultura están impidiendo que el celo, que el muñequismo, que el yo querer tener una imagen perfecta impida que yo pueda fluir en el diseño para lo que yo fui hecho. Ay, no, porque yo estoy gordita y yo no puedo ser una gordita que el Señor me use como una buena administradora en un banco. No, eso no tiene nada que ver. Es el diseño de quien tú eres. Y vemos a Jesús como nuestro gran reivindicador para aquellos que dicen que las mujeres no podemos tener ministerio. Mire, pastora Kenia, aquí vemos y hablamos de esas mujeres como Mijail, como Margaret Thatcher. Ay, hablamos preferida. De mujeres, su primera ministra del Parlamento británico. Sí, de británico. Y rompió esquema, pastora, porque ella no era de la élite. No era de la élite. Ella no era sangre azul. Su papá era un comerciante. Así es. Humilde. Golinda Grabar Vitabori, que esta fue una mujer que con mucha gracia ganó el fuerte voto nacionalista. También hablamos de tantas mujeres como María Curie. Hablamos de tantas mujeres como Catherine Samba en Panza, que fue nombrada alcaldesa de la capital de la República Africana. Hablamos de Irma Sorber, hablamos de Nicolás, hablamos de tantas mujeres, de Portia Simpson Miller, que en un año fue la primera ministra en el 2016 para ganar allí en el Cuesto de Kingston, y fueron mujeres que fueron cristianas. Muchas no fueron cristianas, pero marcaron toda una época. La primera ministra de Trinidad y Tobago, Carla Pensan. Ahí hablamos de tantas mujeres. Ahora que a partir del 2011, Dilma Rousseff, ahí en Argentina, no, en Brasil, como ella fue presidenta, la primera presidenta que hubo en todo Sudamérica. Hablamos, bueno, son tantas mujeres de las que hablamos aquí, de cómo Dios ha puesto esas mujeres en alto, y de cómo actualmente es una mujer la que lleva el primer estado de, por ejemplo, el país de Suiza. La gente pues lleva mucho dinero a Suiza y la presidenta de los bancos suizos es una mujer. Entonces todo el mundo pone toda su riqueza, ¿verdad? Hablando en el plano material, la lleva a Suiza cuando sobrepasan la riqueza de los ricos, y lo gobierna. El Banco Central de Suiza lo dirige una mujer. Y una pregunta, pastora, ¿cómo podemos conseguir el libro? En Amazon, lo que nos están viendo fuera del país, aquí pueden llamar a nuestra iglesia Adoradores del Reino, 809-692-5046. Está en la librería El Maestro, está en Casa Cuesta, y también por Amazon. Usted lo puede pedir, que se lo lleve en físico, como también lo puede descargar también en Kindle. Despídase, pastor. Vamos a dejar la descripción aquí, así que aquí usted va a encontrar, y usted puede comprar ese libro, y con ese libro todo va a nuestra fundación Adoradores del Reino, donde vamos a la cárcel, donde estamos allí formando a los niños, a lo que nadie quiere en los barrios, y bendecimos la vida de muchos dueños de colmado que cada domingo nos prestan su colmado, y las sillas que dicen un nombre de una bebida alcohólica, y ahí sentamos los niños, le damos cada domingo, ahí lloramos y le enseñamos palabras, aún en los mismos lugares que el infierno usa para levantarse, son los mismos lugares que Dios está usando para llevar luz. Yo creo que todo es la óptica con la que nosotros lo veamos. Amado, Dios le bendiga. Mire, ha sido un placer. Mire qué excelencia nos hemos dado en este día. Ya usted sabe, hablando entre hebreas. Dios le bendiga, Dios le guarde. Comparta, comente en la caja de comentarios. Suscríbase a nuestro canal, y ya usted sabe, Mujeres del Reino, Dios le bendiga, pastora. Para mí ha sido un honor. No, para mí es el verdadero honor. Gracias, pastora. Le amo y honro su amistad. Amén. Dios le bendiga. Shalom Ubrajo.